Me gusta el 7 de marzo. Buenos días, señores. Gracias por acompañarnos cuando todavía muchos se están preparando para ir al trabajo, al colegio, moviendo la casa para que amanezca. Aquí ya amaneció y entonces queremos compartirlo con ustedes. La buena nueva de la vida, de las noticias, del país y de todo lo que trae. Buenos días, Yanesio Espinal, Nelson Rodríguez, Pablo Macchini. Muy buenos días, jóvenes, y para ser correcto, y jóvenes también. Con Nelson Rodríguez. El lenguaje, mira buen piquero. Lo primaveral que está Yanesio. Buenos días, país. Estamos creando un monstruo en este programa. Dios mío. Buenos días. Señor, en marzo se había avisado desde el año pasado que iba a ser fuerte, pero no tanto, como comenzó demasiado fuerte en marzo. Bueno. Por diversas razones, no solamente por mí. Decía que hoy estamos a 7. Le faltó decir que es jueves. Yo no entiendo porque los lunes nosotros lo celebramos al inicio de la semana laboral y los viernes, eso es una parranda lo que hacemos aquí, pero los jueves nadie dice nada. Hoy es día de pre-fin de semana. Bueno, pre-fin de semana, pero además le encontré... Saludos a Cristian. Le encontré un interés al jueves. Hoy es víspera del Día Internacional de la Mujer. Y yo me pregunto, ¿a qué acto de la mujer irá mañana el procurador? Porque hay varios. Lo dejo así. Esa pregunta está muy buena, Mira, y para ustedes que han estado llevando desde principios también el tema, todavía no han sepultado los restos de Anthony Ríos. El cadáver llegó anoche a Atomayor, en donde con actos culturales y musicales la gente ha estado de una manera muy eufórica participando. Así que será hoy ya cuando sí sepulten los restos, pero Atomayor ha tenido una expresión tan espontánea de cariño, y eso ha unido al pueblo en una expresión que hay que destacar cuando se muere un grande. Además, recuerda que es en Atomayor, no estamos en la Lincoln, aquí en la capital, que hay una formalidad y una cosa. ¿Tú recuerdas la anécdota que hacía el psiquiatra de la señora que se le quejaba? Dice, no, pero yo vine a gritar aquí, y aquí dicen que no se puede gritar. Aquí uno no se puede poner malo y a las 10 de la noche cierran esto, bueno, aquí no se va a amanecer. O sea, lo que somos de pueblo, sí sabemos, y mayores, sí sabemos lo que era antes velar a un muerto. Y cuando usted va a velar a una personalidad, la más querida, yo no recuerdo a alguien de Atomayor tan admirado, querido en este país como Froilán Antonio Jiménez. Ustedes me pueden corregir, pero como Anthony Ríos, Atomayor, yo no lo recuerdo. Pero hay quejas del Mayín, de Fernando Villalona, porque no se declaró duelo nacional por la muerte de Anthony Ríos. No sé qué tanta... El duelo es nacional, lo del decreto es secundario. Bueno, cuando tú mueres, el país, el ciudadano y la ciudadana dominicana está de duelo por lo que tú fuiste. Si hay un decreto, no hay un decreto. Señores, decretado está así que aquí el tema no se ha parado. Desde que el procurador hizo lo que hizo en el Consejo, pues nosotros no hemos dejado de ver en las portadas de los periódicos. Uno se levanta a las 4 de la mañana a leer y déjame ver si hay novedades en las noticias. Todo el vivo habla del mismo tema en los medios de comunicación. Se impuso una agenda. El procurador quiso imponer una agenda, impuso la agenda, pero con un tema adverso a lo que él intuyó en principio. Y yo pienso que esto tiene muchas lecturas, más porque en las últimas horas también ha tenido que agregarse el análisis de lo que en un país en donde hay mucho poder, conflictos, se den en el marco de las intervenciones telefónicas. Bueno, ayer el tema siguió. Y desde tempranito en la mañana, con la denuncia que hizo un periodista de que el número de teléfono de la jueza Miriam Germán Brito habría sido intervenido. Pero en la tarde, la Procuraduría General de la República, el procurador Bolívar Sánchez, hizo una rueda de prensa para aclarar que la razón por la que el número de teléfono de la presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia aparece en una solicitud de intervención es porque estaban dando seguimiento a una persona vinculada que sospechan la Procuraduría de que estaría vinculada a acciones de narcotráfico y que entre los números con los que se comunicaba figura el de la jueza.
Entonces, por eso, pero dice Bolívar Sánchez que cuando ellos se dieron cuenta de que se trataba del número de doña Miriam Germán Brito, pues ellos dejaron eso sin efecto y que nunca le dieron seguimiento. Y fueron felices. Ajá. Eso Entonces, existe también el intento de homicidio. Que no Si era tú que- fallaste y no lo mataste, entonces ¿qué? No vale. Bueno, entonces sobre ese tema hay otro dato que llama mucho la atención y es que la persona que se le estaba dando seguimiento, que llevó al que el número, la solicitud de la que hemos hecho referencia, murió por suicidio el 15 de noviembre del año pasado, según dice el acta de defunción que entregó la propia Procuraduría General de la República. Pero resulta que la solicitud de intervención del número que la Procuraduría solicitó que fuera intervenido, pero que ellos no sabían que era el de doña Miriam Germán Brito, se hizo el 24 de noviembre de ese mismo Explícalo año. de nuevo, Yanis, creo que es bueno que tú explícalo de nuevo. Que por favor. fueron 9 días de diferencia. Por ejemplo, ellos te dicen, mire, esta solicitud, pero ya la persona que era el foco, el objeto de esa investigación, había muerto 9 días antes, según dice el acta de defunción. Pero la cosa es peor porque tú vas a intervenir y solicitas la intervención del teléfono de Juancito Pérez Vidal alias Tito. Su teléfono es el 522-555 corriente. Perfecto. Entonces tú solicitas la intervención del teléfono de Juancito, que es este. Ahí no tiene que estar los 20, 15, 30, 60 números que cuando tú intervengas el teléfono te vas a dar cuenta de tal o cual cosa. Por consiguiente, ¿cuál es la costumbre aquí? ¿Qué es lo que se ha hecho? Que no digo que sea en este caso haya ocurrido así porque no tengo la evidencia, pero lo que sí ha ocurrido mucho aquí es que yo quiero intervenir el teléfono de Juancito Pérez Vidal alias Tito, pero no tengo argumentos para hacerlo, pero como él tiene algún tipo de relación con Ernesto Brea Landestoy Cuquín, entonces yo solicito la intervención del de este señor y de ahí me paso. No digo que este sea el caso, pero es bueno presentar todo esto y lamentar mucho porque esto va de menos a más. Hoy yo quería hablar de todo esto de la propuesta, buena propuesta de Carlos Amarante Baret de los debates, pero eso hay que dejarlo para mañana. Solamente adelantar que para debatir entre precandidatos en el PLD, primero hay que darle la categoría de precandidatos que la otorga el Comité Central. Esa es la única parte, pero la propuesta es muy buena, muy positiva. Y también saludar las palabras de el Papa Francisco que pide a los cristianos y a los no cristianos también liberarse del consumismo. Pero va a ser difícil, señor Papa, porque resulta que antes para uno ser debía tener, pero ahora en esta época del neoliberalismo y de este capitalismo más salvaje que nunca, no basta ahora con tener, sino que también hay que exhibir. O sea que estamos en un nivel mucho más alto. Esto se agravó también, pero eso es un tema también que podemos desarrollarlo mañana. Sí, entonces otro acontecimiento de ayer es que el juez José Gregorio Bautista, que es el que acusa a la magistrada Miriam Germán Brito, formalizó su denuncia ante el Consejo del Poder Judicial. Él mismo no da datos concretos de que haya tenido solamente sugerencias y cosas que de una supuesta conversación con la magistrada, y él mismo admite en ese documento que su visado para viajar a los Estados Unidos fue cancelado y no que él fue al consulado de los Estados Unidos y que no le explicaron o que le explicaron y él no lo dijo ahí, pero él tiene esa condición, es una persona bastante joven, lo hemos llamado de hecho de varios programas, ayer en La Expresión de la Tarde, un programa de CDN Radio, y no quiso dar ningún tipo de entrevista porque él dice que no quiere contaminar esta denuncia que él está haciendo. También la jueza Miriam Germán Brito
recusó en una carta de 4 páginas que envió al presidente Danilo Medina al Procurador General de la República. Ella, en función de la ley 1413, creo, sí, que ese es el número de la ley, lo recusó y dice que él lo califica una especie como de enemistad, que él no podría formar parte de un jurado que la está evaluando porque ha evidenciado enemistad hacia ella, Pablo. Así que por ahí, la ley 107.13 es en base a esa ley relativa a la función pública que la jueza le ha pedido al presidente Danilo Medina, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que el procurador debe inhibirse, debe de participar en ese proceso de evaluación. El asunto, uno dijo el segundo día que éramos muchos y parió la abuela. El problema es que la abuela está embarazada otra vez y haciendo mala barriga, porque esto va de menos a más. Y está, tú lo mencionabas, está la denuncia de Dani Alcántara, que la respuesta que recibe es muy poco convincente por la tradición que existe aquí, por lo que acabamos de explicar. O sea, no tenía por qué aparecer uno de los tantos números a los que supuestamente llamaba este señor. Se supone que el permiso, se solicita la autorización para el teléfono X. Entonces, eso va por ahí. Esto viene a embarrar aún más este embarre. Pero también todo esto, hay una especie de admisión del caliezaje, del montaje que ya se había admitido porque se sustentó en eso. Pero volver a traer aquí esta especie de foro público de que yo a ti te monto un servicio de caliezaje para ver qué encuentro, eso es inédito y remite, insisto, a épocas pasadas. Sobre todo uno piensa muy rápidamente en el foro público. También hay que anotar aquí el aumento del rechazo social a lo ocurrido, porque se sigue batiendo. Hay cosas que sí se baten y hieden más. Se ha seguido batiendo. Usted ha visto a gente, incluso de muy buena formación jurídica, justificando lo injustificable, porque lo primero que usted tiene que comenzar es admitiendo que se faltó al reglamento, porque eso sí que es objetivo y no merece ninguna discusión, sino que se han quedado con que nadie está por encima de la ley, una perogrullada, pues por supuesto que sí, pero hay un dato. Cuando hay un enfrentamiento entre dos personas y ese enfrentamiento no es en base a evidencias, sino a la may del play, gana el que tiene mayor prestigio. Y pongo mi ejemplo más repetido. Si usted va a discutir con don Negro Veras, don Negro no está por encima del bien y del mal. Ahora, si yo me pongo a discutir con el don Negro Veras, yo diciéndole cosas a él y él diciéndome cosas a mí, estoy feo para la foto. Como él no está por encima del bien y del mal, si yo tengo una evidencia, puede ser Juan Pablo Duarte renacido. Ahora, si yo no tengo esto, entonces cuando se enfrentan dos, aquí la que tiene los aportes, la que tiene toda una vida que mostrar, la que tiene jardines colgantes de Babilonia en versión femenina, es esta señora. Y por ahí yo envié al grupo aquella histórica carta de Miriam Germán al presidente Balaguer, que no es Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, que usted se puede parar frente a un canal, a una cámara de televisión y ofenderlo a él y a su familia. No, estamos hablando de los 12 años. Esa señora. Pero las cosas van a más. Y como digo, hiede mucho hay cosas que no se baten, porque hay más. ¿Qué pasa? Aumenta cada día el número de personalidades, no solo personas, sino personalidades de mucho respeto, que piden la destitución del procurador, e incluso llama la atención que provienen de todas las partes. O sea, la crítica a la actuación del procurador, del señor ministro de Justicia, vienen de danilistas, leonelistas, PRMistas, comunistas, ateos, disociadores, la María Santísima. Entonces, tienen que tomar en cuenta esto, porque además era inevitable, esto se está politizando. Entonces, eso también hay que ponerlo en el saquito de las discusiones. Pero también no me dejen lo que esto va a significar
para el caso Odebrecht, porque estamos hablando de seguir afectando la afectada credibilidad del sistema de administración de justicia en la República Dominicana, que está documentada en más de una encuesta internacional. Es decir, que esto va a agravar los problemas que tiene la justicia. En definitiva, todo parece indicar, señores, que esta vez ni el caliesaje, ni el foro público, ni que estamos en época de posverdad, ni el fake news, ni utilizar aquella famosa frase de Goebbels de que miente, 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 que algo queda. Tal parece que esta vez todas esas cosas que tanto daño hacen, nada de eso va a prosperar, porque hay gente que se ha ganado un respeto, no porque lo diga yo, lo diga cualquiera, sino con el fruto de su vida, de lo que ha sido su trayectoria, el antes y el después. Y si alguien quiere que hablemos de explicar casas y apartamentos, también se puede hacer. Esto es lo que se llama un chisme judicializado. Y es un espectáculo que el país está contemplando y que está combinado a contemplar porque todos los periódicos y todos los medios de comunicación están hablando de esto. Por efecto, entonces, de rebote, también todas las sedes tienen el mismo tema. ¿Qué ocurre? Lo interesante de todo esto es ver un ambiente en el que todos los que están discutiendo, porque son los protagonistas de este chisme, de este desastre, son actores supremos de la justicia. Estamos con una jueza de la Suprema Corte de la Justicia en un lado del ring, estamos con un procurador general de la República en otro lado del ring, y en el otro, entonces, por si era poco, se suma un juez. Cuando estamos entonces ante una discusión en la que se supone todos los que están ahí conocen legítimamente cómo tienen que participar para ganar, entonces, ¿cuál es el marco? La ley. Ahí no se puede hacer mérito a que ninguno desconozca cuál es su rol en el marco de la ley. Cuando usted acusa a alguien, entonces se supone que lo que tiene que apelar a que sea fuerte es la carga de la prueba. En el caso de esto a lo que se acusa a la señora Miriam Germán Brito, pues el tema es que las pruebas no llegarían muy lejos, porque todos estamos contemplando cuál es la fuerza de la acusación. Se supone que eso tiene que ser ahora mismo el aspecto al que traten de convencer al país, a quienes quieren y pueden juzgar el escenario, y entonces ahí uno va. No hay hechos ante los cuales se pueda hacer acusaciones materialmente trascendentales. Y eso es algo que nos merece la atención porque, recuerden, dijimos, estamos hablando de gente con un dominio extremo, o así debería ser, un dominio supremo de la ley. ¿Cuáles son los hechos? No hay ningún hecho. Por un lado está te acuso de que tú tuviste un vínculo con alguien que supuestamente tuvo un caso de drogas. Una llamada telefónica habría sugerido eso. No han podido hacer un espectro más grande de ahí. Y la otra es, supuestamente, y esto ahora es tu palabra contra la mía, supuestamente sugeriste a un juez que manipulara un caso, en el caso de Rizik. Y ahí está Nelson Rodríguez. Bueno, yo pensaba que el tema había llegado a sus límites ayer. O sea, se hinchó. Yo dije, bueno, ya están planteadas las condiciones de cada una de las partes y está la recusación de la magistrada Miriam Germán, que no quiere o pide que el procurador no participe en su evaluación. Bueno, dice, ahí está. El país entero ha concordado de que es un agravio. Pablo ha empleado un término ayer. ¿Cuál era, Pablo? Afrenta. Afrenta, grave, un agravio. Innecesario, pero resulta, y es lo más peligroso, que el procurador quiere pleitear. Pleitear es un término de la jerga jurídica, de lo que litigan en los tribunales. Pleitear. ¿Por qué? Porque ahí están las aclaraciones que pretendió hacer el inspector general Bolívar Sánchez. Está la intervención de la fiscal del distrito, no entiendo por qué, defendiendo al procurador, porque lo del procurador es indefendible. No solo lo del agravio, lo de la afrenta, sino que hay una violación olímpica del reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces uno dirá, no hay más nada que discutir. Pero el procurador dio un par de pasos al frente ayer
Y no sé los términos de la guerra que él quiere librar, porque de antemano ya la perdió. No solamente que la perdió frente al país, frente a la nación, sino con el reglamento, el procedimiento del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo recomendaría desde aquí, como están planteadas las cosas, que se deje de ese tamaño. El presidente Danilo Medina está compelido, hay una petición, una solicitud, una demanda mayoritaria del país, y yo no creo que él va a proceder en consecuencia, por lo menos en el mediano plazo, pero la pelota, la bola, está en la cancha del presidente Medina en lo que respecta al procurador, a la ofensa que profirió, porque en lo otro, lo del Consejo de la Magistratura, ahí no hay nada que discutir. Yo creo que antes de su nueva sesión, el Consejo debe discutir en detalle esta situación, emitir un pronunciamiento, reconocer que ha habido una violación clara y dar fe, constancia ante el país de que situaciones de este tipo no se van a repetir. Porque ¿qué es lo que sucede? Lo decíamos ayer y lo decía Pablo ahora, la majestad de la justicia, la pobre, tan lánguida que estaba, tan cangallada, sí, tan cuestionada. Entonces ahora hay un manto, una bruma de dudas sobre la justicia por los métodos que se han empleado en este caso. Entonces todo el mundo lo potencia, lo extrapola y dice, bueno, así es que funciona el Ministerio Público, el encargado de presentar las pruebas. Un Ministerio Público que se ha demostrado entonces que hace trampa. Entonces lo más conveniente, lo más saludable es que se diga que el asunto llegó a donde tenía que llegar. Pero si el procurador sigue dando pasos al frente, lo que hará es no solamente dañar más esa instancia, la Procuraduría, sino también arrojar dudas sobre la justicia, la judicatura dominicana y afear, permítame ese término, todo en torno al Consejo Nacional de la Magistratura, porque aquí hablábamos nosotros que sea transparente el proceso, que se elijan los mejores jueces, que salga una Suprema Corte de Justicia robusta, fortalecida, pero ya todo está puesto en duda. Entonces lo que hay que bregar es por quitar un poquito de polvo del camino. Nadie ya le va a quitar ese agravio a la magistrada, esa afrenta, pero el país, que es el verdadero tribunal, ¿entiendes?, la verdadera instancia donde se imparte justicia, ya habló. El Tribunal del Pueblo, vamos a decirlo así, aunque aparente medio aclichesado. Sí. Lo dejo así. Con relación, quería comentar la necesidad precisamente de eso, de la legitimidad que necesita el Consejo Nacional de la Magistratura para este proceso de elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Ya lo decía Pablo, en todas las encuestas, la Suprema Corte de Justicia, el sistema de justicia sale con un nivel de credibilidad demasiado lacerado en la población. Y esto que sucedió el pasado lunes contamina todo el proceso. Ya todos los ojos del país estarán pendientes de lo que suceda y lamentablemente arrancará con dudas el resultado de eso. Ahora que con el documento que ha enviado el presidente de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, vamos a decir, está en la mano del presidente Danilo Medina, lo más correcto es hacer, como dice don Nelson Rodríguez, subsanar y que el proceso adquiera el mayor nivel de transparencia, credibilidad y confianza en la ciudadanía. Bueno, yo quiero hablar de otra Miriam. Eso iba a decir de Miriam a Miriam en las últimas horas, como que ha estado sonando. Sí, pero es de Miriam Cabral. Ella es la secretaria de organización del PLD, miembro de su comité político. Recuerden que ella entró a ese cargo cuando desplazaron a Félix Bautista y a Díaz Rúa. Entonces la secretaria de organización del PLD, y me asalta así el tema, ya que Yanesi habla de legitimidad,
ella ha dicho que el comité político del PLD, que se reunió el lunes, no acordó, no votó, no decidió eso que dijo Reinaldo, de que van a solicitar a la Junta un padrón semiabierto, por lo menos que se segreguen los miembros de otro partido que aparezcan en el padrón. El doctor Rafael Alburquerque, lo explicó aquí en qué contexto se dio eso en el comité político. O sea, hubo una inquietud de él mismo que la apoyó Monchi Fadul, y ahí dijo, bueno, vamos a solicitarle eso a la Junta. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora eso se ha puesto en duda. Entonces, ¿a dónde voy yo? La Junta está compelida a aclarar ese tema de lo que está solicitando el PLD, pero también hacer un reglamento de la ley del régimen electoral y cruzarla con la ley de partidos, agrupaciones y movimientos, porque se ha visto que hay contradicciones en algunos aspectos. Entonces, la Junta debe ahora temprano, que ni tan temprano es, porque ya el tiempo y los plazos fatales le caen encima, aclarar todos esos detallitos que se han estado diciendo ahí. Ya parece que lo del financiamiento de la primaria va a ser un fiado que le va a echar la Junta al gobierno, para que el gobierno se lo pague en diciembre con el presupuesto complementario, aunque eso contravenga la ley. Fíjense qué cosa. Ahí hay un acuerdo tácito entre ellos de violar la ley, pero ahí viene la legitimidad, la confianza. Entonces es necesario que tan temprano como ahora la Junta dé respuesta a eso del PLD. Es el PLD, señores, es el partido de gobierno, el mayoritario. Eso no se despacha tan rápido como le hicieron ahí a Guillermo Moreno y a Opción Democrática y después al Frente Amplio. Entonces, por favor, a la Junta, hay demasiadas lagunas, contradicciones, y aclaren los asuntos, porque aquí se dijo en esta tribuna que hay sospecha de que a la hora del none alguien va a tirar un jabón al sancocho y lo va a dañar todo. No es limpiasaquismo de mi parte el insistir en decir y volver a decir que enviar saludos y un abrazo y reconocimiento a un señor que se llama Héctor Valdés Alviso, que es el responsable en el Banco Central de lo que es la política monetaria. Si ustedes quieren, amplíen ese reconocimiento a Magín Díaz, a Enrique Ramírez, a Isidoro Santana, a Donald Guerrero, es decir, los que tienen la responsabilidad de manejar la economía en sentido general. ¿Y por qué yo digo esto? Porque, señores, lo único que uno está viendo que está marchando bastante bien en el crecimiento, en la mejoría en la distribución, en la mejoría en la disminución de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema. Ahí están los datos del discurso del presidente. Señores, es lo económico. Porque nosotros ya hoy llegamos a jueves y nosotros estamos desde el martes, dale que te pego, con un solo, estamos casi monotemáticos. Hablamos de uno que otro temita, pero no ocupa una buena parte la crisis de la justicia, porque esto no es asunto de Jean Alain, como le dicen al procurador. No del señor Jean Alain, no, ni de la jueza Herman. Esto es una crisis del Consejo Nacional de la Magistratura, creado, entre otras cosas, para elegir los miembros de las altas cortes del país. Pero también es una crisis de la justicia. Si a eso ustedes le ponen la crisis de la inseguridad ciudadana, que es funesta porque ya supera las estadísticas, porque ya es percepción. Yo tengo miedo. A nosotros vino el director de la policía, nos presentó evidencias y yo le creo de que ha habido una disminución en el caso de homicidios, yo le creo. Y en el caso de actos de ratería, sí, pero yo tengo miedo. Yo tengo miedo y el ciudadano tiene miedo. Y para ustedes montar una crisis de inseguridad ciudadana que ha llegado al nivel de la percepción, eso es el diablo. Eso es más difícil que el caray. Oigan cómo vamos. Para no hablar de corrupción, porque si comenzamos a hablar de corrupción no terminamos. Súmele ahí ahora la crisis política que significa que los señores honorables y la partidocracia reinante, cuando digo partidocracia reinante, PLD, PRM and Friends, han hecho este bendito lío de que con los dos instrumentos básicos para el proceso electoral han hecho una
cuestión, para no decir una vaina a esta hora. O sea, llena de contradicciones, llena de ilogicidades, pero ¿por qué aprobaron esto? ¿Por qué pusieron esto en el régimen electoral si contradice lo que hace 4 semanas aprobaron en la ley de partidos? Pero vamos a un proceso electoral donde ya el PLD no es el matatán de la República Electoral como en el 2016, ya el PLD bajó de 50. Ese 62 a 35 no se va a repetir. Estamos hablando de que sí, yo creo que el PLD puede ganar, y si las elecciones fueran mañana, ganaría el PLD, pienso yo. Y todas esas encuestas a las que yo tengo acceso, si fueran mañana. Ahora es en mayo del 2020. Y yo vuelvo a lo mismo. El día que aquí un partido gobernante le gane a la oposición por menos de 50,000 votos, con todas estas irregularidades, se va a armar una vaina, como decía el borracho a mí en el Bomba el fin de semana antepasado. Maquinini se va a armar una vaina. O sea, entonces yo quiero tomar estos puntos así, formar un cóctel y tirárselo, lanzárselo a ustedes para que vayamos pensando qué vamos a hacer con nuestro país el día que la economía tiene que fallar en algún momento, porque son ciclos económicos. No hay que ser Keynes para usted saber que son ciclos, que en algún momento ese crecimiento tiene que bajar. Eso es normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro país? Porque posiblemente esta va a ser la única generación que le va a dejar a sus hijos un país con menos esperanza, fe y optimismo que el que nuestros padres nos dejaron a nosotros. Porque hasta nuestra generación, usted estaba seguro, y recuerdo aquella poesía coreana, de que mañana, hijo mío, todo será distinto y no serán prostitutas las hijas de los obreros, y seguía por ahí una poesía coreana. Ese era el mundo. Estábamos seguros de que el mundo iba a ser necesariamente mejor. Resulta que vamos muy mal, aunque seamos materialmente menos pobres que nunca. Mira, yo hice una propuesta el martes a propósito de las contradicciones y del padrón del PLD, remitiéndome al párrafo 2 del artículo 45. O sea, la Junta lo que tiene que hacerse es la desentendida. Dice ese párrafo 2, cada partido, agrupación o movimiento político tiene derecho a decidir la modalidad, método y tipo de registro de electores o padrón para la selección de los candidatos. Bueno, la Junta podría decir, bueno, como tiene el derecho a decidir la modalidad o el tipo de padrón, ellos lo que quieren es un padrón sin que estén los militantes de los otros partidos. Pero ¿qué sucede? Que Miriam Cabral dijo que lo que acordó el Comité Central en su reunión del 27 de octubre fue ir a las primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral. Ahí no se dijo sacando no. Entonces miren lo complicado que es este asunto, que a veces uno comentándolo lo pone sencillo. Sí, pero ese mismo día, porque ese tema está saliendo ahora y se sabía que iba a traer este problema, porque el mismo día que el Comité Central aprobó ese padrón abierto, Leonel Fernández hizo un video para decir de la unidad, de lo bien que había resultado eso, pero ahí mismo dijo que el padrón abierto significa excluir los que están inscritos en otros partidos, que eso es el padrón abierto, los PLDistas más los independientes. Entonces, como dice Nelson, en el párrafo 2 del artículo 45 de la ley de partidos, da espacio a ese padrón semiabierto. Ahora, materialmente para la Junta, ¿cuál partido político ha depositado ningún padrón? La Junta Central Electoral no tiene padrón de ningún partido político porque ninguno lo tiene. El que está haciendo ese ejercicio es el Partido Revolucionario Moderno, que dice que va a escoger sus candidatos con el padrón cerrado interno. Pero a eso también hay muchísimos cuestionamientos. Por lo tanto, en los meses por venir vamos a ver muchos conflictos relativos a ese tema del padrón, y si será abierto, si será cerrado, si será semiabierto, porque resulta que lo que se aprobó en esa ley de partidos, de primarias simultáneas, abiertas y cerradas el mismo día, no existe en ningún país del mundo, nunca se ha hecho así. Este será el primer
intento, la primera prueba de esa modalidad única que se aprobó en esa ley de partidos. Así que... Eso es lo que se llama estar ahito de ganar siempre y loco por morirse de éxito. Porque si eso se hiciese así, hasta Juancito Pérez Vidal alias Tito, del Albizu Campos, miembro de la base del Albizu Campos, le ganaría a Leonel Fernández en unas primarias. No sé si me explico. Ay, ay, ay. Dejémoslo de ese tamaño. Bueno. Si ellos no tienen capacidad de resolver los problemas. Ahora, el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, tiene un padrón de 520,000. O sea, que fue lo que ellos celebraron en su convención interna. Aunque ellos quieren ir ahora al 1,5 millones. Entonces, esos 520,000 del PRM podrían sacarse, pero resulta que el PRM está construyendo su padrón. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo el PLD que se saque ahora? Pero hay otro tema ahí con las fechas. El padrón nacional, el de la Junta, el abierto, ¿verdad? Cerraría para entregar a los partidos para fines de primarias 3 meses antes de las elecciones. Pero el padrón interno de los partidos, los que vayan con primaria cerrada, se tiene que entregar también 90 días antes de las elecciones. Y si cierran y el PRM no ha entregado su padrón, ¿cómo la Junta los va a sacar del padrón nacional electoral para entonces entregarle el cierre definitivo? Señor, eso es un lío tremendo. Créanme que por ahí hay muchos problemas. Ábreme la puerta. Señores, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos tenemos un invitado especial, el embajador de Guatemala en el país. Guatemala lidera en estos momentos la economía de América Central y es un importante socio de República Dominicana. De hecho, hay también una importante cantidad de guatemaltecos, muchísimos de ellos inversionistas aquí, así que el tema es riquísimo en conversación y de eso vamos a hablar al regreso. Le esperamos. Los buenos días, con cariño aquí en Enfoque Matinal estamos haciendo la agenda del jueves. Gracias por ser parte de nuestra agenda. Y ahora, a propósito, les hablamos del semáforo del día. La noticia roja, la amarilla y la verde de hoy. Olvide lo que hasta ahora ha sido violarse una luz. Porque la gente lo acostumbra en el semáforo normalmente. Aquí en Noticias, sí, la abuela puede tener efectos secundarios. Vamos a la luz roja. Miren ustedes, el tema de cómo el escándalo del caso la magistrada Miriam Germán ha sido escuchada telefónicamente nos pone de manifiesto revivir un debate que ha sido también de muchos años, las escuchas telefónicas. De hecho, el exministro de Defensa y actual director del DNI fue compelido a hablar de las incógnitas y misteriosas escuchas telefónicas hace menos de 6 meses. Él decía que se trata de costosos equipos, mucho personal, además ya nadie habla por teléfono. Lo plantea como un tema que ya se queda en el pasado, pero en realidad no es así. Bueno, las cúpulas políticas saben que hay estructuras creadas para escuchar telefónicamente conversaciones de personas que generan algún tipo de interés, que pueden filtrar datos que son de interés, y en un momento en que la justicia y la política ya han llegado a los máximos de sus amores, pues hay que prestar atención al tema. Las escuchas telefónicas son la violación a un derecho fundamental. Lo protege la Constitución, de hecho, porque está filtrándose, está intrometiéndose en algo santo que se llama la privacidad. Y por eso es una actividad delictiva. El Código Procesal Penal de República Dominicana dispone que de todas maneras es un recurso que puede utilizarse en una investigación. Para eso tiene que haberlo autorizado un juez. Las escuchas telefónicas han sido una preocupación de mucho tiempo, no solo para República Dominicana. Recuerden cómo en Estados Unidos ha sido en un relativo reciente pasado un escándalo el hecho de que se escucharan las conversaciones telefónicas de personas. Eso viola la intimidad. Y aquí ha sido un tema de miedo fundamentado por años. Fundamentado porque han sido reales las razones por las que el tema se plantea. Ha existido esa ilegalidad, ha existido. En un momento entonces en que un escándalo que tiene que ver con una jueza de la Suprema Corte de Justicia sugiere que se le comenzó a escuchar y que luego eso se judicializó, porque estamos hablando de gente que tenía que buscar un recurso legal para luego presentar esto. Primero te escucho,
luego busca una excusa para judicializar eso, para legitimarlo. Hay que dar un mensaje claro de que eso no ocurre también con ciudadanos comunes, porque las escuchas telefónicas son peligrosas, tanto así que lo protege la ley. Esa intimidad que necesita para ser interrumpida la decisión de un juez. Y a eso, a esa alarma, a esa alerta que hoy tiene que ver con una jueza y que ahorita también con un ciudadano común, hoy le damos categoría de luz roja. ¿Y cuál es la amarilla? Miren ustedes, suenan fuertes ruidos con el planteamiento de que se construya en la frontera, en una zona de la frontera, un muro o una verja fronteriza para alegadamente proteger la inversión, la exportación. Bueno, hemos escuchado de muro, mucha discusión en Estados Unidos. Aquí ha sido prácticamente una propuesta de la derechona, como se le llama. Pero nunca vimos que eso se acercara a una ejecución. Ahora, sin más ni menos, de una manera sorpresiva, vemos que aparece prácticamente una decisión. Es una decisión que tiene que ver con economía. La ha planteado justamente un actor importante de la economía dominicana, porque cuando usted dice que el tema tiene que ver con impuestos, con exportación y que usted es líder de la materia, pues definitivamente que hay que escuchar cuál es la motivación. Pero el canciller ha dicho, Miguel Vargas, no tenía siquiera información de que se pretendía plantear con tanta formalidad la construcción de un muro en una zona de la frontera. Es un tema tan serio para las relaciones, es un tema tan serio para el mensaje no verbal, para el mensaje de la importación, de la exportación, de la comunicación de la isla, que tiene que ser discutido. Las relaciones entre República Dominicana y Haití, tanto con el tema migratorio, con el mismo tema de los vínculos comerciales, se han visto muy afectadas en los últimos años y ya no se le crea el mensaje que verbalmente las autoridades de Haití en muchas ocasiones hacen, porque parece que dicen una cosa con la boca pero con los hechos hacen otra. Así que República Dominicana, de una manera legítima, puede tomar cualquier decisión para seguir protegiendo no solo su independencia, sino también sus intereses. Lo que esto, por la seriedad que implica, tiene que ser discutido. Ayer hemos sido asaltados con esta información, así que se ponga en el plano de la discusión, para que ninguno sea ahora sacado de su contexto. Ha dicho que se trató de una propuesta de una verja perimetral, no de un muro literalmente. Cualquiera de las dos es ruidosa, si no se socializa. Así que alerta, una alerta amarilla. Y la verde. Cuando usted se mueve a una provincia del sur, puede llevarse el mensaje de que el atraso es tan abismal que hay que prestarle atención. Muchas de esas zonas viven una desigualdad tan grande respecto al resto de República Dominicana que cuando uno va siente literalmente nostalgia o pena. Así que queremos valorar el hecho de que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ha entregado para los estudiantes y también maestros de la UAS, específicamente en Barahona y también en San Juan, 391 computadoras para disminuir esa brecha digital. Una brecha digital que, créanme, solo con el factor económico ya tiene muchas razones para que dure, a menos que las autoridades intervengan inyectando a sí mismo, inyectando recursos que permitan que ahí la gente tenga acceso a eso que ya tiene que desaparecer, una brecha digital. Con cariño, hasta aquí el semáforo. Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Matinal. Y hoy sí que vamos a hablar, señores, de un tema interesantísimo, política y elecciones. Y para eso tenemos aquí en el estudio dos jóvenes muy trabajadores y que le hacen muchísimo favor a los políticos que no se dedican a estudiar el perfil de los votantes, cuántos son, el comportamiento del electorado. Entonces ellos hacen investigaciones y las dan a conocer. Muy bien, así que le ahorran muchísimo trabajo, dinero y tiempo a los partidos políticos para que puedan elaborar mejores estrategias de campaña, si quieren aprovecharlo, claro está. Bien, pues para hablar de una investigación que ha hecho el Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, tenemos aquí a Vladimir Rosón. Él es el coordinador de la Unidad de Partidos Políticos, y Jan Sanó,
investigador de la Unidad de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano. Bienvenidos a Enfoque Matinal. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. Ustedes han hecho un estudio, se llama El perfil del votante de cara a las elecciones del 2020. Correcto. Háblenos de eso. Correcto, así es. El perfil del votante dominicano de cara a las elecciones de 2020 está configurado a partir del padrón o la última versión del padrón de la Junta Central Electoral, al corte del 17 de septiembre del año 2018. Este padrón tiene hasta esa fecha un total de 7.340.000 electores aproximadamente. Y lo interesante de este padrón es que a partir de los datos estudiados pudimos determinar que tanto los jóvenes como las mujeres serán determinantes en las elecciones de 2020. Esto porque el voto de la mujer contará con más de 3.697.000 electoras, superando a los hombres en más de 166.000 votantes. En el tema de los jóvenes, ni hablar. El 40,3% personas entre 18 y 35 años, y si lo llevamos entre 18 y 40, más del 50% de los electores. Esto ha llamado la atención y de hecho en otros programas como este han dicho, bueno, qué interesante, ¿no? Que estos dos sectores, que son los que serán determinantes, son quizás los que tienen menos participación en la política. Sí. Es un elemento interesante. Por ejemplo, cuando vemos la participación de la mujer en la política, nos damos cuenta que en el Congreso apenas 56 de 222 legisladores. Estamos hablando de que por cada 10 congresistas en el Congreso Nacional, aproximadamente solo hay 2 mujeres. Con los jóvenes es peor aún el tema. Estamos hablando que solo el 3% del Congreso Nacional es de jóvenes. Por tanto, ahí entre participación de esos dos sectores y luego voto electoral va a haber realmente una relación interesante. Sí, antes de continuar con más datos del estudio, ustedes saben que se aprobó recientemente la ley de partidos políticos y la ley electoral. Así es. Aunque en la ley de partidos políticos se aumenta la cuota de la mujer, o sea, más bien la cuota de género, que no sea Correcto. Ni más de 60 ni menos de 40. Eso es. Pero fue básicamente para lograr mayor participación de la mujer. Pero en la ley electoral se establece que esa cuota sea nacional y no local. Correcto. ¿Ustedes creen que eso podría impactar de manera negativa la participación de la mujer? Evidentemente es un elemento que pudiera ir en detrimento de la participación de la mujer. Estamos hablando que cuando tú colocas, estrictamente hablando, ¿no?, lo que dice la ley, estamos hablando de que 60 y 40 a nivel nacional, cuando la ley de partidos, al no establecer esa coletilla, te permitía que fuera por nivel electoral. ¿Qué quiere decir esto? Por nivel electoral te tenía que garantizar el 40 y 60 entre diputaciones, senadores y nivel municipal. Al llevártelo a nivel nacional, estamos hablando que esa relación 40-60 ya tú la tienes que diluir en lo que es todo digamos, los niveles electorales. Y entonces cuando tú sumas realmente entre solamente niveles y todo lo que es el electorado nacional, entonces, o las demarcaciones territoriales a nivel nacional, te das cuenta que probablemente la participación sería menor o, como dicen algunos, estaría llevada, algunos sectores han advertido a que esto llevaría a que en aquellos sectores donde las mujeres tienen quizás menos posibilidades de ganar, entonces se les incluya. Sí, se les incluya. Por ejemplo, en el nivel municipal, que donde hay más plazas, puede cubrir la cuota del 40. Sí, porque cumplir tu 40, Ajá, donde tú quieras. Si tú la quieres cubrir todas entre nivel municipal, entre regidurías, vocales, directoras municipales, tú cumples con la ley. Exacto. Y te fijas cómo te quedaría sin participación de la mujer en el Senado, en la Cámara de Diputados. O sea, sería realmente algo que los partidos pueden manejar e iría, como te digo, en detrimento realmente de lo que será la colocación y la participación de la mujer en puestos de mayor importancia. A nivel ministerial es lo mismo, solo 3 ministras en todo el tren gubernamental. Exacto. Así que realmente el tema Y llama la mañana atención. es el Día Internacional de la Mujer, señores. Así es. Así encontramos así esta que, situación. así Vamos a seguir con los datos de la investigación. Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuáles otras informaciones ya tenemos? Claro, de acuerdo, en los mismos sentidos que hablábamos sobre las mujeres, en el exterior tenemos un padrón de 500.900 electores, que la mayoría de estos son mujeres, de acuerdo al Pew Research Center. Es decir, que tanto a nivel nacional como la diáspora dominicana está compuesta por un padrón electoral mayoritariamente femenino. De estos 500.000 electores, tenemos que un 67% está en Estados Unidos, un 14% está en España y un 6% está en Puerto Rico. Es muy importante destacar que
considerando unas 29 provincias de manera individual, son menores, tienen menor capital político que las 3 demarcaciones o circunscripciones que tenemos en el exterior. Así. Este padrón electoral en el exterior es importante destacar que ha crecido en los últimos 15 años. En 2004 apenas teníamos unos 25.000 electores en el padrón electoral del exterior, actualmente tenemos 500.000. Pero también es importante dejar saber que en medida que ha crecido la inscripción de dominicanos en el exterior al padrón electoral, también ha crecido la abstinencia, es decir, que están participando menos del proceso electoral, están participando menos de manera pasiva en la política dominicana los dominicanos que viven fuera del país. Eso es llamativo, esa información, porque... Pero ha disminuido el porcentaje solamente o también la cantidad, porque a veces el porcentaje es muy relativo en cuanto a la cantidad. No ha sido muy importante el crecimiento, quizás. Ustedes me entienden, porcentualmente puede ser menos, pero en cantidad, en términos reales, debido a que el número ha aumentado tanto, puede ser que la participación sea también mucho mayor. En términos nominales, por supuesto que la participación es mucho más grande, porque antes la abstención ha crecido un 20%, actualmente está en un 45%, cuando en 2004 estaba por encima de un 65%. Pero en términos nominales, por supuesto, un 65% de 25%, obviamente va a ser mucho menor que un 45% de 500.000. Pero también da muestra de que es un descontento, un desinterés de participar en la vida política del país de aquellas personas que viven fuera de nuestra tierra. Interesante eso, porque especialmente en Nueva York, que es que concentra la mayor cantidad de votantes dominicanos en el exterior, hay figuras de estas que son, como se dice, outsider, que son personas que no tienen una trayectoria política, parece que tienen mucha popularidad en ese segmento, y es importante que vayan quizás teniendo más interés en la participación, en la votación, y que conozcan mejor la política, los partidos políticos tradicionales, o no sé por qué quizás no le generan ese nivel de confianza que debería de tener ese votante en los partidos. ¿Cuáles otros datos revela el estudio? Siguiendo en la parte territorial y llevándolo un poco al tema local, la concentración del voto es otro tema que alarma, ¿no? Estamos hablando de que los partidos políticos podrían bien concentrarse en solamente 12 provincias de 32 para obtener el 75% de los votos. Esto es muchísimo. Pero además de eso porque obviamente si se calcula el 75%, porque hay que tomar en cuenta que no el 100% de cada provincia va a votar, ¿no? Porque solamente se requiere el 50% para ganar las elecciones. Pero si vemos lo que es realmente una concentración del voto, vemos que solamente 3 provincias concentran el 45% de los electores, solo 3. Tenemos que Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago concentran el 45% de los electores. Si nos vamos a los municipios, solamente 20 municipios de 158 concentran también el 75% de los votos. Para las presidenciales habría que, si usted ganó ahí, si usted ganó ahí, se fue en la primera. Así es. O sea que hay que ver cómo los candidatos y los políticos se manejan. De ahí viene que muchas veces se habla de que las políticas públicas se enfocan en determinadas provincias. Y esto tiene una razón de ser. Esto no es algo de que porque es más desarrollado Santiago, el distrito o tal que otras provincias. Bueno, hay que ver que las mayores cuotas de votantes están establecidas en esas provincias. Y esto no ha cambiado, todo lo contrario, han ido aumentando. Y esto quiere decir que también para el 2020 eso será un bastión importante para los candidatos y para las estrategias de campaña. Hablamos de la abstención a nivel del voto exterior. Y en el país, ¿cómo va ese? Porque se habla mucho de que hay como una apatía del votante hacia los partidos políticos. Entonces eso debería de reflejarse en las votaciones. ¿Hay datos sobre eso? Sí, de hecho se revela a través de un estudio que realizó Latinobarómetro el año pasado, en el que preguntó a través de una encuesta, y un 35% de los y las dominicanas que participaron en esta afirmaron que no votarían por ningún partido. Es decir, que hay un descontento real que se muestra desde las clases, principalmente la juventud, que se muestra en descontento con la clase política y por ende no quiere participar de manera pasiva en la política. La abstención en el país está actualmente en un 30%, ha crecido en los últimos 20 años en un 10%. Todavía a nivel regional en Latinoamérica, República Dominicana cuenta con una participación electoral bastante alta si lo comparamos con los países de la región. Sin embargo, el crecimiento sigue siendo muy paulatino, es decir, que en unos cuantos años quizá el abstencionismo sea muy alto
alto y lleguemos a compararnos con países, por ejemplo, como Haití, en los que la participación electoral es muy mínima. Y luego entonces entraríamos en conflictos de la democracia, que los partidos que están siendo escogidos están representando quizás a una minoría dentro del electorado. Ya, Así es. eso puede generar algún tipo de preocupación, un 10%, aunque estamos en ventaja en términos de comparación a la participación región, con sí. relación a la región. Pero eso refleja algo, dice algo ese crecimiento sostenido. Sí, yo creo que sí. Sobre todo hay un tema que tú tocabas, que es el tema de la apatía, o como lo hablamos en ciencia política, es la desafección política. Hay un electorado, sobre todo el más reciente, ¿no? Hay 1.3 millones de nuevos votantes para el 2020. Y esa cuota es quizás la más escéptica políticamente, es la que menos cree en la política tradicional. Y hay que tener en cuenta que si esa abstención, a pesar de que ha ido mínimamente reduciendo, no se va a detener. Va a seguir aumentando porque estamos teniendo una misma forma de hacer política ante un electorado diferente. Entonces, si a ese electorado diferente no se le ofrece una nueva política, no tiene por qué ir a las urnas. Es decir, se va a mantener el voto con aquellas formas tradicionales, clientelismo, ¿no? Formas de atracción que se han utilizado durante los últimos años o las últimas décadas, y a partir de esto entonces tendremos una desafección política que seguiría aumentando y en consecuencia una abstención. Tienes que tener en cuenta que si tú tienes una cantidad de nuevos votantes tan alta y no le ofreces nada nuevo, esa gente probablemente tú tengas que sumarla luego a la abstención, no a la participación, Ya. porque no tienen motivación para ir a votar. Hay algunos casos en la región, el más reciente fue el de El Salvador, donde alguien que no tiene mucho, no se fue en un partido tradicional, como se Correcto. conoce, ganó a la primera vuelta. Hay otros casos y se ha intentado como decir que es un llamado de alerta al comportamiento que podría también asumir el votante dominicano. ¿Ustedes creen que de cara al 2020 esa posibilidad es alta? Sí, bueno, Yo creo que verdaderamente Bukele en El Salvador ha sido un ejemplo real de lo que estamos hablando. Sí. Fue un político que, si bien formó parte de las filas de un partido tradicional de El Salvador, sale de este justamente porque el partido no quiere llevarlo a unas elecciones generales, pero de manera suertuda, eso jugó a su favor porque el público joven que no se sentía identificado con ese partido tradicional le siguió. Es decir, que la base del partido, que ya estaba en descontento con el partido, le siguió a través del electorado. Otro punto muy importante es que este joven, porque es una persona muy joven, sabía de marketing porque es un empresario de marketing y basó su campaña electoral a través de las redes sociales. Porque el público joven no es un público que actualmente quiere estar en mítines, en caravanas, no va a participar en la política como se hacía hace 20, 30, 50 años atrás. Está participando de una manera distinta. Y Bukele, como joven, supo potenciar esto para conectar con ese electorado que puede ser quizás el que no participe en la elección y se abstenga, y eso fue lo que definitivamente le garantizó la victoria electoral. sí. Sí, pero- Aquí en República Dominicana, emular ese ejemplo es un poco complicado todavía. Al caso Bukele se sumaron otros elementos. Había un tema económico que estaba golpeando mucho a la población, y esto él supo también capitalizarlo. Evidentemente, con propuestas de campaña que suelen utilizar los políticos, pero supo capitalizarlo. El electorado joven, por lo general, yo a veces converso con muchachos muy jóvenes y me llama la atención cómo ellos a veces entienden la política. Ellos suelen a veces dejarse encantar por ciertos ideales o liderazgos como esos que surgen y que representan una diferencia, ¿no? Entonces, realmente en República Dominicana, como todavía no estamos en un esquema económico de gravedad que lleve quizás a esa gran parte de la población a decidirse por un outsider, todavía eso es difícil decir que va a pasar al día de hoy o de cara a las elecciones de 2020. Pero ojo, no podemos descartarlo para más adelante, porque si la política tradicional continúa el desgaste que lleva, no podemos descartar que en las elecciones venideras, próximas, pues haya algún candidato outsider que pueda conquistar una mayor parte de la población y ganar unas elecciones. Ya hoy día hay candidatos outsider que conquistan mucha gente. Sí. Aparecen y desde la política tradicional se les tilda de locos o se les tilda de gente que no tiene conocimiento político, pero conquistan votos, Sí. conquistan adeptos. Entonces hay que tener en cuenta que aunque el esquema político actual no está para que de cara al 2020 haya un outsider que gane las elecciones, eso evidentemente es una posibilidad que debemos verla para años o futuras elecciones. Ya, muy bien.
Otros datos del estudio relativos, ustedes abordaron el tema de la abstención, la participación de la mujer y los adultos, entonces ¿no serán importantes para Sí, decidir por las supuesto, elecciones? por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay 1.8 millones de votantes de más de 50 años, o sea, es una cuota también muy importante. De hecho, en términos estrictamente políticos hablando, es una de las cuotas más importantes, porque es la gente que más vota. Seguro va a votar. Entonces, hay que tener en cuenta que a pesar de que en cantidades los jóvenes lo superan por muchísimo más electores, el tema de los adultos es importante porque es la gente que más vota. Y de 50 años o más, aproximadamente 1.8 millones de electores. Los políticos por lo general no tienden, ¿no?, a crear un enfoque en este segmento porque entienden que es un voto fidelizado. La gente de esa edad por lo general está acostumbrada a votar, va a las elecciones, tiene candidatos o partidos definidos por los cuales va a votar sí o sí, y por ende es un enfoque en el cual los políticos tienden a fidelizarlos con las mismas campañas o estrategias tradicionales. Pero no cabe duda que también es un segmento sumamente importante el tema de los adultos. Pero interesante eso. Por eso vemos ahora que la mayoría de los políticos tienen un discurso dirigido a la juventud específicamente, Así por el es. tema de que ese segmento ya sabe lo que quiere, se supone, según lo que ustedes dicen. Entonces, ese discurso enfocado a la juventud merece... equivale a esa estrategia de que estos son los que podríamos conquistar, a esto de que hay que venderle una idea. Así es. Entonces, con relación a eso, ¿cómo ustedes ven la propuesta que se están llevando los principales candidatos? ¿Ustedes creen que conectan con la juventud, con lo que quiere ese segmento? El político tradicional, yo entiendo que todavía no termina de captar la idea. Él ya sabe que los jóvenes son importantes y tiene que conquistarlos, pero no termina de entender la forma de hacer política para esos jóvenes. Y por eso no termina de conquistarlos. Por eso los jóvenes, una gran parte sigue prefiriendo a los outsiders, increíblemente. O te dicen que no van a votar, o te dicen que van a votar por uno de un candidato nuevo que probablemente no pertenece, o casi siempre no pertenece a un partido tradicional. Por tanto, yo entiendo que la forma de hacer política en República Dominicana el día de hoy todavía para conquistar a ese segmento poblacional sigue estando con ciertas deficiencias. Ayer, por ejemplo, una periodista nos preguntaba y le decía, claro, te pongo un ejemplo sencillo. La campaña tradicional se hace en radio y televisión. Los jóvenes no consumen radio y televisión. Entonces tú tienes que entender como político que tú tienes que enfocarte en un tema de redes sociales. Fundamental, ya lo hablábamos con el caso de Bukele, ¿no? Sí, o sea, sí. se enfocó. Bolsonaro hizo lo mismo en Brasil. Sí. Un trabajo en redes sociales fundamental porque era un segmento importante. Y los políticos aquí, si tú te fijas, entre redes sociales y medios de comunicación tradicional, cuando llegue la campaña vas a ver, va a seguir siendo una gran parte de la inversión en temas de medios de comunicaciones tradicional. Y el Y ahí hay uno de los problemas. Y el tema de la edad, porque muchas veces yo escucho a los políticos decir, no, se quieren otros nuevos, frescos, parece que no estarían prefiriendo las canas. El tema de la edad de los candidatos, ¿eso influiría también? ¿O es el discurso, o la propuesta lo que...? Yo creo que es un tema de propuesta. La edad, por lo general, aquí nosotros no hemos todavía desarrollado un tema de ese es un viejo, ese no lo elegimos, ¿no? Yo creo que todavía hay un tema con las propuestas. Tú puedes ser un candidato viejo o nuevo, y si te muestras como un candidato con ideas frescas o novedosas, yo creo que tú puedes conquistar el electorado. Pero tienes que hacer el crossover. Ya. Tienes que hacer el Ay, cambio. señores, lamentablemente ya ha terminado el tiempo de la entrevista y para nosotros ha sido un gran honor conversar con Vladimir Rozón, del coordinador del Observatorio Político del área de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano, y Jean Sanó, que han hecho una investigación muy interesante. Gracias por participar en Enfoque Matinal. Invitar a la gente, Yanesia, que consulten este trabajo y otros del observatorio en opd.org.do. Este trabajo, el perfil del votante dominicano, así como otros trabajos de poder legislativo, sociedad civil, gobierno local, entre otras unidades que la gente puede consultar, opd.org.do. Pues ahí tienen información importantísima. A ustedes la invitación para que continúen disfrutando del contenido de Enfoque Matinal.
Las relaciones entre República Dominicana y el resto de los países de América Central. Hay que decir que República Dominicana ahora, por los acuerdos internacionales de ERECAFTA y así por el estilo, está apareciendo en algunas referencias inclusive como América Central. No estamos en América Central, pero bueno, ese es un juicio a nivel de las relaciones internacionales. Y esas relaciones que cada vez tienen más amores, cada vez tienen más que ver con la importación, con la exportación para una isla, son de mucho valor. Vamos a entrevistar en este momento al embajador de un país de casi 17 millones de habitantes. ¿Qué está haciendo su población aquí? Las relaciones que tenemos con ellos son muy buenas. Hay un pulmón ahí de la cultura indígena y al mismo tiempo lideran la economía número 10 de América Latina y la número 1 de América Central según algunas referencias. Quitemos a Panamá. Está con nosotros el embajador de Guatemala. Aquí está el señor Rudy Cossack. Cossack, así se pronuncia. Es buenos correcto. días. Buenos días, es un gusto estar compartiendo con ustedes esta mañana. Gracias por la invitación y estamos a la orden para cualquier pregunta que ustedes nos quieran hacer. Cossack Nelson López. es un puro descendiente indígena Es correcto. de la cultura maya. Bueno, Su Excelencia, yo me enteré que no necesitamos visado aquí para visitar su país. Es correcto, no se necesita ninguna visa a partir de hace año y medio, pero lo que sí es importante aclarar es que todo país se reserva el derecho de aceptar a un nacional de otro país. Entonces, aquí nos ha pasado también, hay algunos guatemaltecos que han venido, pero el país ha determinado que no es conveniente que entra y no ingresa y se regresa al país. Lo mismo en Guatemala, especialmente aquellos que han estado en Estados Unidos y han sido repatriados. Cuando usan a Guatemala de puente, pues ahí mismo, ahora las conexiones informativas a nivel mundial, pues están a la mano, ¿verdad? Si yo me animo a visitar su país, ¿qué me encuentro yo? ¿Ustedes tienen alguna marca país que lo caracterice? ¿Qué puede encontrar un dominicano en materia de turismo, medioambiental, si visita Guatemala? Pues mire, tenemos una ciudad que es muy famosa, que es Antigua Guatemala. Fue una ciudad que se quedó en el ambiente colonial. Ahí no se puede construir absolutamente nada que no sea colonial. Se quedó en esa usanza. Y entonces es muy, muy importante porque usted se transporta a esa época. Y Guatemala somos 50% indígena y 50% ladina o mestizo. Entonces, en las calles de la Antigua usted puede encontrar ese colorido de la usanza de la descendencia maya. Y eso, ¿cómo se traduce al turismo? La gente busca la cultura maya, saber más, ¿qué aportan? ¿Cuál es ese estilo de vida? Sí, mire, internacionalmente nosotros nos llamamos Guatemala, corazón del mundo maya. ¿Por qué? Porque tenemos esa cultura milenaria. Tenemos, por así decirlo, la pirámide más grande del mundo, inclusive más grandes que las pirámides de Egipto. ¿Están ahí mismo en el pueblo maya? Sí, están en el área del Petén, que es donde está Tikal, sitio arqueológico El Mirador, etcétera, todos esos lugares. Pero también tenemos ciudades, tenemos lagos, tenemos volcanes, tenemos lugares paradisíacos, un sinnúmero de lugares donde uno puede ir y disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Bueno, vamos a ver la balanza comercial dominicana, Guatemala. ¿Qué importamos nosotros o exportamos a su país? Y si hay inversiones significativas de Guatemala en República Dominicana. Es correcto. Le sintetizo lo de la balanza comercial. Estamos ahora a un 60%, Guatemala le vende un 60% a República Dominicana y República Dominicana nos vende un 40%. ¿Eso qué significa? Que de Guatemala estamos trayendo a República Dominicana productos derivados del azúcar, como el tema de la dulcería, bizcochos, chocolates. También estamos trayendo mucho plástico. De hecho, hay en este momento una exposición del hub de la Cámara de Comercio. Hay 2 empresas que vinieron a ofrecer sus productos de plástico acá. También estamos trayendo a República Dominicana los postes esos de metal que no se oxidan y todo lo que es infraestructura. Tenemos productos de belleza, tenemos productos alimenticios y aquí en República Dominicana podríamos decir que las 2 empresas que son como las más fuertes y que están instaladas acá es Ingenio Barahona
y molinos modernos. Ustedes han conservado la industria azucarera. Es correcto. Un tema que República Dominicana durante una temporada lo tuvo como parte de su economía sustancial, pero que desapareció en el camino. ¿Cómo se ha conservado? Porque de hecho ustedes se puede hacer una comparación muy interesante de cómo en República Dominicana hemos visto que el empleo ha crecido en base a servicios, no producción. Ustedes están en todo lo opuesto. Una gran cantidad de sus empleos tiene que ver con producción. ¿Cómo lo hacen para mantener en esta competencia de DERECAF una mano de obra barata? Porque ustedes son buenos ofreciendo mano de obra barata. Es correcto. Mire, la mano de obra barata se mide de dos formas. La primera es que es eficiencia en el manejo del tiempo de producción y utilizar toda la tecnología de punta que ayuda a que esos precios bajen, porque el salario mínimo es parecido a los países latinoamericanos. Pero sí tenemos esa diferencia, digamos, en términos de eficiencia. Guatemala está, digamos, en el tema del azúcar, es el cuarto país productor de toda Latinoamérica. Y entonces eso significa que hemos avanzado y crecido mucho. Ahí mismo desarrollamos un machete de cortar la caña que se usa en muchos países del mundo y fue desarrollado en Guatemala. Entonces, Guatemala se ha preocupado mucho del tema industrial. Y por eso es que podemos producir a más bajo precio que otros países. A propósito del Tratado de Libre Comercio, desde distintos litorales de República Dominicana se pide su revisión. Es correcto. Guatemala está conforme, complacida, ¿no cree que hay que ajustar algo a ese tratado? Sí, miren, constantemente están apareciendo productos que antes no teníamos y que quisiéramos incluir en el DRCAFTA. Lo mismo República Dominicana. Habían algunos productos que antes no eran de los commodities, digamos, de acá, pero poco a poco van apareciendo y dice, mire, me gustaría incluir este producto porque tiene buen mercado en los países donde queremos exportar. Nuestro socio comercial más importante es Estados Unidos, como también de República Dominicana, y entonces ha ocurrido con estos cambios económicos que han estado pasando en los últimos 2 años. Ya Guatemala y otros países empezamos a ver a otros mercados. Por ejemplo, estamos en este momento viendo cómo podemos hacer para que nuestro puerto de embarque para otros países ya no sea solo Miami, sino que también hacer un hub acá en República Dominicana. Y precisamente el sábado vamos a estar en Punta Cana, vamos a ir a visitar el aeropuerto para ver cómo podemos nosotros trasladar nuestros productos directamente desde Guatemala a República Dominicana y de aquí distribuirlos a muchas partes del mundo, que es lo que normalmente se hace de Miami, pero como ahí llegan todos los países, entonces son 3, 4, hasta 5 días en que atiendan las llegadas y luego las salidas. Entonces, si lo hacemos en República Dominicana va a ser mucho más rápido y mucho más práctico. La economía de Guatemala está sustentada en la agricultura, ganadería y pesca. Eso está muy bien, porque entonces lo que la gente come se produce ahí. ¿Qué es lo que nosotros les estamos llevando a ustedes? Miren, República Dominicana ha desarrollado una industria de derivados del petróleo, que compra el petróleo, lo procesa y lo envía al Caribe y a Centroamérica. También estamos adquiriendo algunos temas como, digamos, los cigarros, licores, algún tipo de medicina, y este es en 2 vías, porque hay unas marcas que están establecidas en República Dominicana y hay otras marcas que están en Guatemala. Entonces hay como un intercambio ahí dependiendo de las marcas de origen. Bueno, a propósito de intercambio, me imagino que hay colaboración en distintas áreas, República Dominicana y Guatemala. Incluso, coincidencialmente, me topé con unos amigos que dicen que de aquí lo están asesorando, ayudando a ustedes en cuanto al sistema o régimen penitenciario. Incluso vi con mucho agrado, yo tengo una foto por ahí, que hay una figura muy querida y conocida en República Dominicana, Roberto Santana, el rector de la UAS. Mi amigo, sí. Bueno, mírelo ahí, una información sí. que lleva el nombre de él, una cárcel, una academia, perdón. Es correcto. Mírelo ahí. Sí, es correcto. La academia Roberto Santana. Y quiero decirle o sea, ¿en cómo se expresa esa colaboración? Mire, Guatemala se siente muy amigo de República Dominicana. Sentimos nosotros que somos países muy amigos. Nuestros presidentes son amigos y
hemos tenido mucha colaboración y cada país aporta sus fortalezas. Digamos, en este tema de las cárceles, se vinieron a capacitar más o menos como 100 personas acá y de acá logramos copiar el sistema, nos lo llevamos a Guatemala y ya estamos innovando el tema de cárceles. Y en otros aspectos también nos han estado apoyando y Guatemala también ha estado haciendo su aporte en República Dominicana en algunos temas como el tránsito, como el manejo de ciertos productos, el manejo de algunas características que digamos en este momento en República Dominicana son una debilidad, pero que nosotros allá los tenemos como fortaleza y entonces eso que permite que ambos países nos apoyemos, pero sí, en el tema de cárceles, miren, allá fue un boom porque ministros, viceministros, gente que tiene que ver con esta área, vino acá, vio el modelo y nos pareció que es un modelo fantástico, que aunque no está terminado aún en República Dominicana, pero ya están haciendo un aporte a Latinoamérica, ustedes con ese manejo, ¿verdad? Y que el señor Santana ha estado al frente de ese proyecto, por eso es que se le dio ese nombre allá en Guatemala. Estamos conversando con el embajador de Guatemala, el señor Rudy Kosaki. Y otra pregunta sería, ¿qué está haciendo la población guatemalteca en República Dominicana? Ustedes son aquí cerca de 1.500 personas, más o menos, ¿no? Sí, somos 1.200 personas. Podríamos decir que algunos son empresarios medios, otros están trabajando en mandos directivos y la gran mayoría está en mandos operativos. Ustedes forman parte del llamado Triángulo Norte, con es Honduras correcto. Y El Salvador. Incluso por la afinidad, vamos a decir, integración económica, y Estados Unidos está muy cerca de ese triángulo, en es colaboración, correcto. en ayuda. Y a propósito de Estados Unidos y de Guatemala, yo me he dado cuenta que las caravanas de migrantes, que han sonado tanto en estos días, cuando cruzan por Guatemala no tienen como ningún tipo de problema, ningún tipo de dificultad. No hay ruido como en otras fronteras. ¿Qué valoración hacen ustedes del hecho mismo de las caravanas y por qué no se notan conflictos en las fronteras de Guatemala? Sí, lo que sucede es que estos tres países han sido unidos. De hecho, con Honduras ya hemos liberado nuestras fronteras. Pueden pasar productos de cada país sin ningún problema. Y con El Salvador se está integrando ahora, pero digamos, estas caravanas, lo que el presidente dice, miren, si una persona está documentada y nuestros acuerdos dicen que solo con la cédula puede pasar a Guatemala, nosotros no podemos impedirle el paso a ninguna persona que lleve su documento de identificación. Ahora, si no lleva su documento de identificación, naturalmente que no se le va a dejar pasar. Pero todas estas caravanas, la gente al mínimo tiene su cédula y entonces con eso puede pasar por nuestro país como libre tránsito. Ya pasar a otro país, otros países ya tienen sus propias reglas y ahí sí nosotros no opinamos, pero en el territorio guatemalteco, especialmente a Honduras y El Salvador, nosotros tenemos ese acuerdo que solo con la cédula de vecindad, con eso es suficiente para pasar por nuestro país. Ustedes están a punto de cerrar un ciclo político, porque tienen elecciones pronto. Sí, en junio tenemos elecciones. En junio hay elecciones presidenciales. Sí, de todos, alcaldes, diputados, y en el 15 de enero se hace el cambio el 14 de enero se hace el cambio de mando. ¿Qué ha significado para Guatemala este ciclo político? ¿Cuáles son los valores y hasta las metas que se consiguieron y que no se consiguieron en este periodo para Guatemala? Mire, yo puedo sintetizarle en 3 puntos. Este gobierno se enfocó en salud, educación y seguridad. En esos 3 factores aseguramos la calidad de vida de muchas personas. Y luego, a nivel internacional, se promovió mucho el turismo, de tal forma que antes teníamos 1,5 millones de turistas y ahora ya vamos por cerca de los 3 millones que vamos a cerrar este año con los 3 millones de visitantes. ¿Por qué? Porque la verdad es que Guatemala tiene una cultura enorme, milenaria, de descendencia maya, y entonces es importante que eso lo demos a conocer, y a la gente de fuera le encanta conocer ese tipo de cultura, la cultura que ya hacía
pues avistamientos astronómicos, que desarrolló un calendario, que usó la rueda antes que muchas culturas, que usó el cero, que muchas culturas, antes de muchas culturas, que miren, una ciudad que dicen que fue habitada por 10 millones de habitantes, que tenía una ciudad encima y una ciudad abajo. Eso de una cultura maya se puede decir tantas cosas, entonces eso se vuelve como un atractivo para el turismo y por eso estamos explotando, digamos, nosotros esa parte, que Guatemala tiene muchas cosas bonitas, pero el corazón del mundo maya no la tiene ningún otro país. Entonces, ¿y cuál ha sido la experiencia del embajador residiendo en República Dominicana? ¿Vino con la familia? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué suma? ¿Y cómo evalúa el vivir aquí? ¿Cómo veía República Dominicana antes de vivir aquí y cómo lo ve ahora? Sí, fíjese que cuando a mí me dijeron que yo venía para acá, porque yo no soy abogado ni especialista en derecho internacional, en Guatemala están cambiando las cosas y, por ejemplo, dijeron, República Dominicana, ¿qué necesitan? Pues necesitamos a alguien que conozca de marketing para promover nuestro país, para promover nuestra cultura y para traer turismo alrededor de los negocios. Entonces, esa era mi especialidad. Yo en Guatemala pues soy empresario. Y entonces me dicen, mira, porque no sabíamos, habían 8 candidatos y 5 espacios para embajadores y entonces los mejores iban a calificar. Yo fui el segundo mejor calificado, entonces me dijeron, mira, vas a República Dominicana, pero la verdad, yo como no conocía a República Dominicana, al principio me sentí muy triste. Llegué a mi casa todo triste y me dice mi esposa, ¿y qué pasó? No, pues que fíjate que yo pensé que iba a ser Centroamérica para que tú te quedaras en Guatemala y yo estaría viajando. Pero me dicen que es República Dominicana y como yo no tenía nada del concepto, pero de ahí me empecé a recordar que en Guatemala nosotros en los 80s vivimos toda la fiebre del merengue. Wilfrido Vargas, las chicas del Can, Johnny Ventura, Juan Luis Guerra, todos esos merengueros allá para nosotros son como muy comunes y en todas las fiestas bailábamos con ellos. Por eso aquí cuando me ven con mi esposa que a veces nos ponemos a bailar, me dicen, pero ¿ustedes de dónde son? De Guatemala, pero no es que allá bailamos merengue. Bueno, bailamos merengue, cumbia, salsa, etcétera. Entonces, pero le digo que cuando llegué aquí, empecé a conocer las playas, qué bonitas las playas, pero después dije, mira, compartí con su gente y todo, me pareció que hay cosas muy lindas, pero lo mejor que ustedes tienen es su gente. Y entonces dije yo, después de la primera semana, no, gracias Señor por haberme mandado a este país. Mi esposa, que ha hecho una enorme labor, también lleva 3 años de ser la presidenta de la Asociación de Damas Diplomáticas. Al principio ella estaba, pero que no encajaba acá, porque allá ella era una alta ejecutiva y viene aquí y no puede trabajar, entonces... pero fue una bonita experiencia. La acaban de elegir como presidente nuevamente de la Asociación de Damas Diplomáticas y está empezando un nuevo ciclo. Entonces eso le ha dado como estabilidad a la familia. Tengo 3 hijos viviendo aquí conmigo y 2, uno en Guatemala y uno en Honduras. Tengo 5 hijos. Bueno, pues saludamos la presencia del embajador de Guatemala aquí. Se aplatanó el hombre. Sí, en la casa se comen manguco nuevo. Ya, sí, ya no nos queremos ir de aquí. El embajador Rudy Cossack, representante de Guatemala en el país, ha conversado con nosotros. Muchísimas gracias por este ameno momento. Un gusto saludarnos. Que sigan las buenas relaciones y también que siga el programa, así que no se muevan. Bueno, destacar que ahorita a las 10 de la mañana hay en el Palacio Nacional una premiación de periodismo de datos, un buen escenario para tener enfrente al presidente y hacerle preguntas claves. Hemos llegado a la parte final del programa. Continúe con enfoque, bueno, con CDN, porque la agenda está muy amplia para el día de hoy. Buenos días.